Bueno, gracias por hacer una pausa en su vida para cumplir con el mandato bíblico de congregarnos con el propósito de edificarnos mutuamente, de crecer juntos en nuestra vida cristiana. Estamos celebrando el mes de la alianza y el tema que se está trabajando, ¿cuál es? Por allá está, comprometidos con la misión. Comprometidos con la misión. Y hoy vamos a mirar el tema 4 de esta serie de comprometidos con la misión. Y vamos a hablar bajo el tema todos hacemos misión. Todos hacemos misión. Ahora, cuando estamos hablando de la misión de la iglesia, hablamos del mandato que nos ha dado Dios de predicar la palabra, proclamar el mensaje y demostrar el mensaje. Hay dos formas de hacer misión. Una es predicando, pero también demostrando los principios del reino. Ahora, cuando hablamos de la misión de la iglesia, sin lugar a dudas, un libro que tenemos que trabajar, que tratar, es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Libro de los Hechos de los Apóstoles, les invito para que usted abra su Biblia en el libro de Hechos, el libro histórico del Nuevo Testamento, donde se narra la continuación de la historia de Jesús, ¿no? El escritor del libro de los Hechos es ¿quién? Lucas, ¿no? Lucas, el mismo que escribió el Evangelio de Lucas, es el escritor del libro de los Hechos, ¿no? Un historiador. Lucas es el que escribe este libro, y en este segundo libro que él escribe, un tomo acerca de la obra de Jesús, el primero en los evangelios con Jesús presente, y en Lucas nos va a enseñar ahora con Jesús ausente. Describe las circunstancias y las condiciones de vivir para Cristo durante el tiempo de ausencia de Él. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, ¿no? Y antes de leer este versículo, déjeme contarle un poquito del contexto. Jesús había resucitado, y dice la Biblia que Jesús resucita, se aparece a hombres, se aparece a mujeres, está con más de 500 seguidores, dice 1 Corintios 15:5, y él estuvo por 40 días con los apóstoles, enseñándoles acerca del reino de Dios. Y el último día que Jesús está con ellos, va a un monte, y antes de ascender a los cielos, dice la Biblia, que vino una nube y los llevó, pero antes de ascender a los cielos, Jesús les dice estas palabras que están en el versículo 8. En el versículo 8. Dice, acompáñenme a leer conmigo Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Hasta los lugares más lejanos de la tierra. Bien, hoy vamos a hablar basados en este versículo y en algunos textos del libro de Hechos que nos narra una historia inspiradora de cómo la iglesia, cómo estos hombres, 500 hombres, fueron desarrollando una misión, fueron haciendo la tarea de Jesús y fueron llevando la iglesia a crecer y a crecer, y hoy hay millones de cristianos, millones de hombres y mujeres que creemos en Jesús, entre los cuales nos contamos nosotros. Cómo estos hombres llegaron a impactar el mundo, de forma que hoy los cristianos llegan a ser muchas personas en todo el mundo. El texto que acabamos de leer replica lo que Jesús les había dicho en Hechos 28, en Mateo 28, 16, que es conocido como la Gran Comisión, y ha sido el motor para la expansión del cristianismo a lo largo de la historia. Las palabras de Jesús son una promesa que el Espíritu Santo vendría a estar con cada uno de ellos y con cada uno de nosotros.
los empoderaría de poder, les daría poder. Y ellos llegarían a ser testigos del mensaje del reino en Judea, que era la capital de Judea, en Jerusalén, que era la capital de Judea, y eso lo vamos a encontrar en Hechos desde el capítulo 2 hasta el capítulo 7. Luego dice en Samaria, que era la región pegada, los vecinos, pero que por aquellas cosas de la historia representaban los enemigos de Judea, y dice que iban a ser testigos también donde sus enemigos, y eso usted lo va a encontrar en Hechos capítulo 8 al 12. Y luego que iban a ir a toda la tierra, a todo el mundo no judío, no al mundo gentil, y eso usted lo va a encontrar en Hechos del capítulo 13 al 28. Entonces ahí usted encuentra el resumen y el cumplimiento de lo que dice Jesús. Primero en Jerusalén, del capítulo 2 al 7, luego en Samaria, del capítulo 8 al 12, y luego hasta lo que ellos conocían, del capítulo 13 al 28, y usted va a encontrar al final del último libro de Hechos que el Evangelio está llegando a Roma a través de Pablo. Hoy quiero hablar por unos minutos bajo el tema Todos hacemos misión, porque estas palabras que Jesús le dice a los discípulos nos las dice también a nosotros, ¿no? Pero en otro contexto. Entonces vamos a mirar para extraer un par de elementos de la misión que les da Jesús a ellos, a los discípulos, a los primeros cristianos y hoy a nosotros, para que nosotros también hagamos uso de esos elementos a fin de poder cumplir el mandato que Jesús nos ha hecho de llevar el Evangelio a todas las personas. Al extraer estos elementos, mi objetivo es que seamos inspirados, desafiados en cumplir el mandato que Jesús nos ha hecho de hacer misión, de demostrar los principios del reino, de proclamar el Evangelio de Jesús. Por eso, póngase ahí un poquito cómodo. Yo voy a tratar de ir un poquito rápido, y yo espero y estoy seguro que mientras escuchamos la palabra de Dios, el Espíritu Santo va a hablar a nuestro corazón, va a tener un terreno abonado en nuestra vida y vamos a salir desafiados de este lugar. Bien, el primer elemento que tuvo la iglesia primitiva para cumplir la misión dada por Jesús fue el poder del Espíritu Santo. Dice, ustedes recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo. Es el ayudador de la iglesia, es nuestro ayudador en hacer misión. Dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Ahora, la misión es de Dios. Dios es el que toma la decisión, la iniciativa de venir a buscar al hombre. Y el primer paso que Dios da es enviar a su Hijo. Su Hijo viene a la tierra, pero su Hijo asciende, y una vez asciende, envía. De alguna forma Jesús también está con nosotros, porque Jesús envía ahora a su Espíritu Santo, y no está Jesús presente, pero está el Espíritu Santo con nosotros. Entonces, para cumplir la misión, nos envía el Espíritu Santo, que es el que nos da fuerzas, nos da el poder. No nos envía solos, no nos envía nuestra capacidad, nos da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hemos hablado mucho de él, es el que mueve y da la autoridad para testificar, para anunciar las buenas nuevas. El Espíritu Santo es quien convence de pecado, de justicia y de juicio. No somos nosotros. Yo puedo predicar acá y ustedes pueden traer el mejor predicador y hablar, pero no somos nosotros quien convencemos. Es el Espíritu Santo el que toca y el que convence a las personas. Junto con el Padre y Jesús, el Espíritu Santo son Dios. Jesús había prometido que llegaría y que el Espíritu Santo estaría con ellos y que llegarían a todos los que llegamos a ser parte del reino de Dios. Tenemos el Espíritu Santo. Y efectivamente el Espíritu Santo llegó. Usted ve en Hechos capítulo 2 que ellos se reúnen a orar
y están en un aposento, y allí desciende el Espíritu Santo. Y una vez ellos reciben el Espíritu Santo, son vestidos con poder, con la autoridad. Sus vidas eran respaldadas por señales, por milagros que impactaban a las personas con quienes tenían contacto. El Espíritu Santo ahora no está fuera de ellos, sino está con ellos y les mostraba lo que debían decir. Cuando el Espíritu Santo llega, el apóstol Pedro se levanta y da un discurso. Aquel hombre que había negado a Jesús, que sentía temor, ya no tiene temor, sino que se levanta y da su primer mensaje, y se convierten alrededor de 3,000 personas. Después, un día, Pedro y Juan, aquel discípulo amado de Jesús, que se recostaba y que seguramente cuando Jesús estaba crucificado pensaba en Pedro y decía: Pedro negó a Jesús. Pero ellos dos rompen todas sus diferencias porque ha llegado el Espíritu Santo. Y cuando llega el Espíritu Santo, dice la Biblia en Hechos 3, que ellos van juntos a orar al templo, y allí hay un cojo, una persona lisiada físicamente, que llevaba allí toda su vida, y dice la Biblia que oran por él, y este hombre es sano. Y a raíz de esa sanidad, este hombre entra saltando al templo, porque antes le estaba prohibido entrar. Entonces el hombre entra alabando a Dios, y Pedro entonces aprovecha la oportunidad y da su segundo discurso. Y en su segundo discurso entonces ya la iglesia crece y ya son cerca de 5,000 personas. El Espíritu Santo, en medio de situaciones de crisis y depresión, les ayuda a estar tranquilos y a responder con autoridad. En Hechos 5, Pedro va a la cárcel, pero está tranquilo allí entre las personas que lo están custodiando. El apóstol Pablo, en una cárcel de Filipos, en medio de la cárcel, en lugar de estar muy preocupado, ellos se dedican a alabar a Dios. Y milagrosamente son liberados. El Espíritu Santo les dio autoridad y les dio poder para hacer milagros. Dice Hechos 5:15 que la gente sacaba a los enfermos a las calles en camas y camillas, para que la sombra de Pedro cayera sobre alguno de ellos cuando pasaba, y eran sanos. Las personas cogían las ropas y eran llevadas, y las ropas de los apóstoles, y llevaban sus ropas y las colocaban sobre los enfermos y eran sanos. Era la confirmación de lo que había prometido Jesús, que había dicho que todo el que crea en mí hará mis obras, las obras que yo he hecho y aún mayores. Jesús lo había dicho en Juan 14:12. En la iglesia primitiva, el Espíritu Santo les capacitaba para hacer la obra que Jesús les había encomendado. No era obras para su beneficio personal, era para el bien de aquellos a quienes habían sido enviados. Cuando vemos los hechos del Espíritu Santo, y teniendo en cuenta que la promesa de Jesús era para los discípulos y también para nosotros hoy, tengo que preguntarme: bueno, ¿y entonces qué ha pasado con los cristianos de hoy? ¿Será que desconocemos o ignoramos al Espíritu Santo? ¿O ya no buscamos aquellas experiencias donde podemos vivir en mayor comunión con el Espíritu Santo? Porque a veces nos sentimos tan cómodos simplemente asistiendo un domingo o una vez por semana a la iglesia, y cumplimos con un acto religioso, y ya no consideramos que aquellas tareas y desafíos de hacer misión son para todos, y que el Espíritu Santo está a nuestra disposición para que hagamos con todo su poder para respaldar nuestra tarea. O pensamos simplemente: no, el Espíritu Santo es para que el pastor lo use, o los líderes, o no sé, el predicador que más nos guste. Trato de imaginar, cuando estudiaba el libro de Hechos y leía estos textos, trato de imaginar cómo era el culto de ellos. Como mientras alababan y cantaban, mientras predicaban, los enfermos eran sanos.
habían liberaciones, los milagros y las señales hacían parte del día a día de la iglesia, de la experiencia cotidiana de la iglesia. Un poco diferente a nuestras reuniones de culto. Aunque tenemos el Espíritu Santo en nosotros, porque todos los que nos hemos arrepentido de los pecados y todos los que tenemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, recibimos el Espíritu Santo porque mora en nosotros. Tengo que reconocer que vivimos tiempos donde nuestro testimonio ha perdido gran parte del impacto que debería tener. Las manifestaciones del poder del Espíritu Santo se limitan algunas veces, a danzar, a llorar en medio de la alabanza, algunas liberaciones en un encuentro y algunas sanidades que muchas veces ni siquiera contamos. Estos hombres, los primeros discípulos, no tenían muchos recursos. Pedro en una ocasión le dice a este cojo que mencionaba antes: yo no tengo dinero ni plata. No tenían muchos recursos. Dependían enteramente del poder de Dios. Hoy la iglesia posee recursos, edificios, seminarios, instrumentos, gente muy capacitada, líderes de alabanza, fincas. Sin embargo, las evidencias del poder del Espíritu Santo escasean en nuestras congregaciones. Ante esta realidad debo clamar como lo hizo el profeta Isaías en Isaías 51:9. Despierta, oh Señor, decía el profeta, despierta, vístete de fuerza, mueve tu poderoso brazo derecho, levántate como en los días de antaño, Señor, como en las congregaciones de antaño. Orar, como dijo Habacuc: aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años. En medio de los años, dala a conocer. Y yo que tengo familia, quizá tengo que orar, como dice el salmista: permite que tu siervo vea otra vez, que nuestros hijos vean tu gloria. Mis hermanos, el poder del Espíritu Santo está disponible para nosotros. Todos debemos de buscar y vivir la llenura del Espíritu Santo. Su presencia está en nosotros, pero seguramente nuestro caminar tiene apagado o entristecido el Espíritu Santo. Pero no podemos olvidar que su presencia en nosotros es la que nos debe mover a hablar cuándo y qué debemos hablar. Es el Espíritu Santo y su presencia la que nos da el poder para hacer la obra que Jesús nos ha encomendado. Es el poder del Espíritu Santo el que convence de pecado al pecador. Es el Espíritu Santo el que transforma los corazones. Es el Espíritu Santo el que nos alerta para no caer en pecado. Es el Espíritu Santo el que nos da dones. Es el Espíritu Santo el que nos llena de amor, el que cambia nuestro carácter y a la postre nuestro comportamiento, nuestra conducta. Todos tenemos el poder del Espíritu Santo a nuestra disposición. Y todos hemos sido enviados a proclamar el Evangelio, a demostrarlo con nuestras acciones, con nuestra conducta, a nuestro círculo íntimo, que son los que están en casa cerca de nosotros. Esa es nuestra Jerusalén. A nuestro círculo extendido, las personas cercanas, nuestros vecinos, nuestra Samaria, y de alguna manera hacer misión con aquellos que van a otros lugares lejanos. Muchas veces cuando hablamos de hacer misión, el temor nos invade, nos falta la osadía. Por ello todos necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nosotros, esa llenura plena en nosotros, esa experiencia de vida. Y el desafío hoy es que debemos volver a su presencia, a buscarla. Y seguramente vamos a salir asombrados del impacto que Él puede hacer a través de nosotros.
El segundo elemento que tuvo la iglesia primitiva para cumplir la misión fue la simultaneidad. Hechos 1:8. Dice, serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más cercanos de la tierra. El crecimiento de la iglesia primitiva fue algo explosivo. Una vez llega el Espíritu Santo, como dije antes, pasan rápido la congregación de 500 a 3,000 a 5,000. Muy rápido fue el crecimiento, muy rápido. En Hechos 4, sin embargo, se narra que después de que la iglesia crece de esta forma, los mismos sacerdotes que llevaron a crucificar a Jesús encierran a Pedro y a Juan en la cárcel. Y ellos son apresados por los sacerdotes, y entonces cuando les preguntan, ellos dicen, en Hechos 4:20 dice, nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de hablar. Esta frase muestra la convicción que se había apoderado en sus corazones. Cómo la palabra se había convertido en un fuego en sus corazones que no podían callar. En Hechos 4:13 dice que al ver la confianza de Pedro y de Juan y dándose cuenta que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Unos hombres sin mucha preparación, unos hombres que eran unos hombres normales, no tenían mucho estudio ni muchas letras, pero llenos del Espíritu Santo, no podían dejar de hablar de lo que habían experimentado en su relación con Jesús. Su convicción y el hacer misión los llevaría a ser perseguidos, porque ellos lo sueltan y salen y continúan hablando de Jesús. Y eso va a hacer que la iglesia empiece a experimentar una persecución. Y a raíz de esa persecución entonces van a ir a otros lados, ¿no? Van a ir a predicar a Samaria, van a ir a otros lugares. Me llama la atención la respuesta de ellos. ¿Qué hizo que el evangelio creciera de forma simultánea y explosiva, no? No solamente la persecución, que lo lleva a que seguramente uno de sus líderes, Esteban, en el capítulo 7, va a morir. Y a raíz de la muerte de Esteban, todos estos hombres que escucharon el mensaje se van a dispersar. Y empiezan, y donde van a ir a hablar de Jesús. Van a ir a hablar de Jesús. Lo que hizo que la iglesia creciera de una forma explosiva, simultánea, además del Espíritu Santo, fue por el dar testimonio de Jesús. No solamente decían, no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. Me llama la atención esa respuesta. Frente al silencio que contrasta con muchos de nosotros, que nos llamamos cristianos, que nos llamamos discípulos de Jesús, seguidores de Jesús, pero que quizás poco o nada hablamos de Jesús. Gracias. Quizás en nuestras charlas hablamos del gobierno, de la seguridad, de las guerras, de las series de televisión, del nuevo celular que compramos, de la nueva aplicación que nos está descrestando, o hablamos de la inteligencia artificial, o hablamos de la guerra de Irak contra Israel, o hablamos del equipo de fútbol, ¿no? De Millonarios, de Santa Fe, del torneo, de los jugadores. Pero el tema de las cosas de Dios, poco y nada hablamos. Ni siquiera cuando estamos con cristianos, mucho menos cuando estamos con no cristianos. Y cuando ellos nos conocen, muchas veces, cuando hablamos de religión o de nuestra relación con Dios, hay un silencio sepulcral si el tema es Jesús. Que poco o nada hablamos de la vida y de la relación que llevamos con Jesús. Quizás nos da pena o nos da vergüenza, o estamos pensando que debe existir un momento correcto
para hablar de nuestra fe, o porque sencillamente creemos que debemos ser respetuosos con las otras personas en su fe y que eso es de la espiritualidad, es algo personal. Nuestras conversaciones giran en torno a lo que es importante para nuestra vida. Como mencioné antes, los temas que nos interesan, los que son del afecto de nuestro corazón. Pedro y Juan no podían callar lo que habían visto y oído. No podían callar de su relación con Jesús, de lo que era importante para ellos, de lo que invadía su corazón. No podían callar porque les había impactado, les había cambiado su vida. Es decir, su testimonio procedía de una experiencia real y genuina que no podían callar. Nuestro llamado, mis hermanos, es hablar de lo que estamos viviendo día a día, de nuestra relación con Jesús, de nuestro caminar con Él. Claro está, si no caminas con Jesús en tu día a día, y al contrario, si otros saben que tú eres cristiano y representas una vergüenza para el Evangelio, pues ¿qué vas a hablar de Jesús? ¿Qué vas a hablar de Jesús? El llamado es a no callar. Todos somos llamados a hacer misión, a proclamar el Evangelio de Jesús. No es un tema solamente del pastor, de los líderes, de los más. No. Es algo que nos involucra a todos. El desafío es hacer parte de nuestras conversaciones, lo que vivimos, nuestro caminar con Jesús. Cuando lo hagamos con toda seguridad, el Espíritu Santo nos va a sorprender, porque Él es el que convence de pecado. Él es el que obra en los corazones. Él es el que da vida eterna. Dice Hechos 8 que hubo una persecución grande. Y a raíz de esta persecución los creyentes fueron dispersados en varias regiones. Y los apóstoles seguían siendo testigos en Jerusalén, pero otros fueron a Samaria y fueron a otras regiones. Y dice la Biblia que en versículo 4 no podían dejar de hablar acerca de lo que habían oído, visto, sino que proclamaban la buena noticia en todo lugar donde iban, a todo lugar donde iban. Pienso que parte de la explosión del Evangelio en la iglesia primitiva se debió a que ellos no tenían un templo. Como tal, ellos iban por las casas, se reunían en las casas, iban por las calles y hablaban por Jesús. No era una iglesia de ir, no de venir. Jesús les había dicho: recibirán poder y ustedes van a ir a Jerusalén, a Samaria, van a ir a otros sitios. Cuando hubo persecución, ellos fueron a predicar. No había un templo como tal donde se reunían. Era una iglesia de ir. Nosotros somos una iglesia de venir. Nosotros esperamos que las personas vengan a este lugar para que escuchen la palabra. Esperamos que vengan los que no invitamos. Nosotros esperamos que las personas vengan aquí para ser discipuladas. Esperamos que las personas vengan aquí para que los líderes oren por ellos. No, ellos iban a las casas, ellos iban por las calles, ellos iban y discipulaban a los otros en las casas, ellos iban y oraban por otros, ellos iban. Y el llamado de Jesús es a que seamos una iglesia de ir, no de venir. Nosotros somos una iglesia de venir. Ellos fueron a sus familias en Jerusalén, fueron a sus vecinos, fueron a sus enemigos en Samaria. Felipe fue a Samaria en Hechos capítulo 8. Fueron a los extranjeros. Felipe fue al etíope. Fueron a los que gobernaban. Pedro fue a donde Cornelio en Hechos capítulo 10. Fueron a los que no compartían sus raíces, a los no judíos. Fueron a los gentiles. En Hechos capítulo 13 habla de la iglesia de Antioquía
Una iglesia donde había gente de varias culturas. Habían judíos, gentiles, donde los seguidores de Jesús empezaron a ser llamados cristianos, donde en medio de un momento de adoración y de ayuno se levantan los líderes y llenos del Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo les dice que separen a Pablo y a Silas para ser enviados a otros pueblos. Allí el apóstol Pablo inicia como un líder misionero y él va a hacer varios viajes misioneros y va a llevar el evangelio a las iglesias de Asia y de Europa. Mis hermanos, el llamado es a ir, a enviar. Obedecieron el mandato de Jesús de ir. Vayan. Pablo sería el líder de este equipo misionero. El desafío en esta mañana es a reflexionar no solamente qué tipo de iglesia somos, sino qué tipo de miembros de nuestra comunidad somos. Todos, mis hermanos, somos llamados a hacer misión. Todos somos llamados a invitar a otros. No nos puede dar pena entregar un tratado, invitar a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, al extranjero, incluso a nuestros enemigos. Porque nosotros tenemos la solución. Nosotros tenemos a Jesús. Tenemos la vida eterna en nuestro corazón. Déjeme cerrar con una imagen que utilizó Jesús para referirse a sus discípulos, a nosotros, como nuestro rol de hacer misión. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 13, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Déjeme centrarme en una característica de la sal. La sal no solamente sirve para sazonar los alimentos, no sirve para potenciar el sabor, para generar sed. La sal también era utilizada cuando no había la refrigeración. La sal se utilizaba en la carne para detener la descomposición, para frenar la corrupción. Yo creo que todos, yo también, me he quejado muchas veces de la corrupción en que nosotros vivimos. Si la corrupción ha aumentado, mi pregunta es, ¿cuál ha sido nuestro rol como iglesia? Porque nosotros somos llamados a frenar la corrupción. Todos nosotros somos llamados a tener un impacto en la sociedad. La comisión va más allá de la iglesia, va al espacio donde nos movemos, a nuestro barrio, a la universidad, al colegio, a los amigos, a los familiares, al trabajo. El énfasis no está en los programas. Podemos tener un jardín para los niños, podemos tener un colegio, inclusive una universidad como iglesia, podemos tener un comedor o un campus para reformar a los drogadictos. Y uno dice, pero no hay dinero para hacer eso. Pero todos somos llamados a impactar con nuestro carácter a otros. Y el carácter lo tenemos todos. Es hacer lo que hacemos en el nombre de Jesús. Jesús lo dijo. Jesús dijo por allá en Marcos 9, dijo, y cualquiera que os dé un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que va a tener, no perderá su recompensa. Todo lo que hagamos, si lo hacemos en el nombre de Jesús, si lo hacemos para bendecir a otros, si extendemos el amor de Jesús, es una muestra del carácter y somos testigos demostrando el amor de Dios. En dar el reconocimiento que Jesús es nuestro Señor y que está en nuestra vida. Que lo que hacemos lo hacemos motivados por la presencia de Jesús en nuestro corazón, por la relación que tenemos con Él. Y eso puede salvar una vida y darle un valor eterno a la vida.
todos nosotros somos llamados a ser sal, a ser luz. Cierro diciendo que Jesús envió a sus discípulos y ellos, Pedro, Juan, cada uno de esos los apóstoles, Felipe, Pablo, ellos hicieron su tarea, pero ellos ya murieron. Ya murieron. Seguramente están con Jesús. Ahora nos toca a nosotros hacer misión, a ti y a mí. No podemos seguir siendo una iglesia donde esperamos que otros vengan, que otros discipulen, que vengan aquí para que reciban el mensaje. Cuando nosotros vamos y entregamos un vaso de agua, lo hacemos en el nombre de Jesús. Cuando actuamos en el nombre de Jesús, estamos mostrando el amor de Dios.